Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí comienza una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Son 36 minutos y medio en este momento, los que pasan de las 8 de la mañana. Edición matinal y en directo, por supuesto, de los desayunos, que encuentran también su repetición a partir de las 2 y algunos minutos, tras el informativo central Primera Plana. Por lo tanto, también, además de los buenos días, os damos las buenas tardes, y lo que estáis haciendo en este momento es precisamente escuchar esa repetición íntegra de este espacio. Son los desayunos, un programa de los servicios informativos de Solo Radio. Ya saben que, bueno, pues buscamos cada día contenidos interesantes para compartir con nuestros oyentes que también se pueden considerar como invitados del programa. Si les apetece participar de alguna manera en el espacio de hoy, ya saben que pueden enviarnos correos electrónicos a participaellin@soloradio.es, o si quieren incluso a lo largo del programa intervenir a través del teléfono, lo pueden hacer en el 967 30 53 21. Vaya por delante que, por supuesto, en la emisión matinal y en directo tienen la posibilidad de participar en este y en cualquiera de los desayunos, porque abierto siempre está nuestro programa a vuestra participación. Es martes, día 8 de noviembre de 2016. Estamos entrando poquito a poco ya en la recta final del año, y ayer lunes comenzábamos la semana, como es habitual, con todo lo que ocurre en el mundo del deporte ellinero, como es habitual en ese amplio resumen que os ofrecemos para comenzar la semana. Además, una semana que en ese aspecto hemos comenzado muy positivamente, porque casi todos los resultados fueron positivos. Y hoy también esperamos que sea muy positiva nuestra tertulia. Ya saben que los martes están con nosotros nuestros representantes políticos. Aquí se sientan en torno a una mesa y tratamos pues algunos temas que han sido actualidad, otros temas que no lo son, pero son importantes también para la ciudadanía. En definitiva, nuestros representantes políticos que dan la cara y se sientan con nosotros y hablan de aquello que le planteamos, aquello que le planteáis vosotros, si así lo estimáis oportuno, y también, por supuesto, de los asuntos que, bueno, pues llevan en mente, proyectos que cada grupo político tiene también previsto cumplir en las próximas fechas. En fin, los temas son muchos y variados. Y vamos a ir pasando ya a saludar a los invitados que ya están en nuestros estudios. Hoy compartimos nuestra tertulia con Manuel Mínguez, del Partido Popular, exalcalde de Ellín, y que, bueno, pues saludamos en primer lugar porque en este momento está entrando por la puerta el representante del Partido Socialista Obrero Español. Manuel, buenos días. Muy buenos días. Gracias. Una mañana más. De nuevo una mañana más aquí, fresquita, pero fresquita. Aquí nos encontramos. Pero es lo que toca. Claro. Al fin y al cabo estamos en noviembre. Pensábamos que no iba a llegar el invierno, pero bueno, pues es
propio, el frío que hace propio de la época en que estamos. Hemos tenido una mínima de 2 grados, que esto no estábamos acostumbrados desde hace muchos meses, ¿eh? Sí, con lo cual se nota. Y como decíamos antes de comenzar el programa, que la sierra albaceteña esté nevada, pues esto también se nota en la temperatura que tenemos hoy aquí en Ellín. Pues saludamos también por parte de Izquierda Unida Ganemos a José Manuel Díaz. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos y frescos. Buenos y fresquitos, efectivamente. Qué tersa tenemos la piel todos esta mañana, sí, con este fresquito. Esto es estupendo para el cutis. Qué bien. Está también con nosotros María Jesús López, por parte de Ciudadanos. Buenos días. Hola, encantado de estar aquí de nuevo. Que hace ya algún tiempo que no estaba con nosotros. Sí, pero la última ocasión estaba de viaje. Sí, para eso somos dos. Efectivamente. Y se ha incorporado a nuestra tertulia, han escuchado ahí la puerta, Juan Antonio Andújar, es concejal de Urbanismo, Vivienda y Empleo en el Ayuntamiento de Ellín. Juan Antonio, buenos días, saludos. Hola, buenos días. Con su bufandita y todo. Sí, yo ya me la he puesto. Más vale prevenir que curar. Como decía, ande yo caliente, ríase la gente, y parece que nos cuesta así dar este cambio, ¿no? De la manga corta ya a abrigarnos, pero es que tiene que ser así, que hoy se notaba, hoy tempranito se notaba la temperatura. Bueno, pues el martes pasado recordarán nuestros oyentes que no teníamos tertulia, puesto que era jornada festiva, con lo cual tenemos, fíjate, un montón de cosas de las que hablar en el día de hoy, tanto a nivel local como también a nivel nacional, porque habemos gobierno, efectivamente. Ya tenemos gobierno, que esto no ocurría en la última edición de este programa de los martes, y ahora yo tengo que hacer memoria y recordar con todos aquellos que yo me aposté que no había terceras elecciones. Yo me aposté con mucha gente, pero no recuerdo ni lo que me aposté ni con quién lo aposté, que no había terceras elecciones y al final no las ha habido. Valorarme un poquito. Pues ha reinado la cordura. La cordura y el diálogo, pues es lo que ha primado, y evidentemente yo también apostaba que no iban a haber terceras elecciones, que al final se iba a llegar a un entendimiento. Creo que era el mensaje que habían dado en las urnas precisamente todos los españoles, y creo que llegar a otras elecciones pues habría sido peor, un año de desgobierno o un gobierno en funciones que no debía de ser, y entonces cuanto antes tuviésemos un gobierno pues sería lo mejor para el país y lo mejor para todos los ciudadanos. Muy bien, ¿alguna impresión más? Y dejamos también en último lugar para que nos hable un poco, porque en fin, esto ha sido posible gracias a una, vamos a decir, pequeña revolución o gran revolución que ha habido en el Partido Socialista, con lo cual dejamos a Juan Antonio en el último lugar para que nos hable de ello. A ver, aquí nos estamos pasando. Se pasan la pelota José Manuel y María Jesús. Bueno, yo tengo que decir que, bueno, por un lado sí que me alegra que no haya terceras elecciones, porque además aquí precisamente lo comentábamos, que como tuviéramos que ir de nuevo a elecciones, nos iban a apedrear. Y con razón. Pero por otro lado, pues me entristece mucho que esas elecciones no hayan sido resultado de un pacto de izquierda, de un gran pacto de izquierda, como también he manifestado en alguna otra ocasión, sino que haya tenido que ser fruto de la abstención del PSOE para que gobierne Mariano Rajoy. Cediendo al discurso de que la mayoría quería que gobernara el PP, cuando el PP realmente, el Partido Popular, tiene un 33% del voto, y eso no es una mayoría que quiera que gobierne el Partido Popular. Es decir, hay un 70%, casi un 70% de población que dijo no a Rajoy en las últimas elecciones. Así que por ese lado tengo que manifestar que sí que me entristece. Es obvio que este gobierno se haya formado de esa manera. Uh-huh. Bueno, yo creo que aquí, igual lo dice mi compañera del PSOE, pero se podía haber hecho otro gobierno. La vez anterior y no pasó. Y bueno, mejor dejarlo ahí porque las heridas pueden seguir abiertas. Un gobierno más de progreso, más hacia la izquierda, digo más hacia izquierda, no de izquierdas, más hacia la izquierda, pero finalmente no se pudo, no salió también por el empecinamiento de un determinado sector. Entonces, pero hablemos del futuro, yo creo que es bueno. Lo malo de esto es cómo se ha llegado a este gobierno, desde mi punto de vista, con una sensación de malestar por parte de todo el mundo, con una descomposición del Partido Socialista, una tensión muy grande, y eso yo creo que es malo. O sea,
digamos, un partido que ha sido referente en este país, que por culpa de esas tensiones pues termine así, pues está muy mal. Pero hemos de tener esperanza en el futuro. Yo creo que todas las personas que estamos aquí y la ciudadanía necesitaba un gobierno, porque la única manera de trabajar, de proponer leyes, de que las leyes se discutan, es que exista gobierno. Y que exista gobierno porque además es la única manera que exista oposición. Yo pongo sobre la mesa una cosa que vivía el día 25 en una comisión de igualdad en el Congreso de los Diputados, que pensábamos que era la primera y la última si hubiese habido elecciones, porque no hubiese servido de nada, pero sin embargo fue la primera de muchas más que van a venir. Una proposición de ley que redacté yo y que presentaba por mi grupo, después de una fuertísima discusión de tiras, de aflojas, de no sé qué, de no sé cuántas, pues se aprobó con los votos a favor del PSOE, con los votos a favor de Podemos, incluso hicieron rectificaciones a lo nuestro, con la abstención, no el negativo del PP, y salió adelante. ¿Eso qué significa? Significa que las cosas se van a pelear mucho, se van a trabajar mucho. Y si algo se trabaja y se pelea, seguro que es mejor que si no se trabaja y no se pelea. Eso está claro. Será mejor para el conjunto de la ciudadanía. Entonces, ese es el reflejo, y además se dijo allí en esa comisión, de que eso reflejaba lo que podía suceder. En algunos casos se abstendría el PP, en otros casos votaría a favor, en otros casos metería enmiendas. Hasta el último momento se estuvieron negociando. Yo estaba en contacto con mi diputada, con el WhatsApp. Es que me dicen esto, pues dile lo otro, dile más allá, etcétera, etcétera, hasta el mejor consenso posible. Yo hubiese deseado un consenso mayor todavía, pero a veces no se puede. A veces no se puede, y además era un solo intento, es el primer round, en la proposición de ley, ya llegamos a las leyes de verdad. Pero eso es lo que creo que va a pasar ahora, a partir de ahora. O sea, en el Parlamento, incluso en las comisiones, se trabajará muchísimo, se peleará muchísimo, se discutirá muchísimo, y finalmente saldrán las mejores leyes posibles, porque será fruto del consenso de todos. Pero eso con una condición, que todos estemos pensando únicamente en una cosa: la ciudadanía, no en el tira y afloja partidista, no que como lo ha presentado Ciudadanos, por ahora todos en contra. No, en ese caso no pasó, el martes no pasó, y espero que no pase nunca más. O sea que lo presente quien lo presente, todos los demás grupos lo cojan, lo miren, lo remiren, lo arreglen, lo modifiquen y finalmente salga lo mejor posible. Eso es lo que yo espero. Bueno, eso es lo deseable, ¿no? Es lo que esperamos todos. Es lo que esperamos todos, que no quiere decir que vaya a ocurrir, porque tal como están las cosas, al menos ahora, no sé si esto se enfriará un poquito y el agua irá por su cauce y llegarán acuerdos, ¿no? Y nos estamos refiriendo, lógicamente, al gobierno del país. Pero me da a mí la sensación que puede también ocurrir lo contrario, y es que no salga nada adelante porque no hay manera, porque claro, uno o dos tienen que ceder, ¿no? Para tomar decisiones y para aprobar todo esto. Es que yo creo que el concepto aquí no va de ceder, sino va de trabajar por el acuerdo, ojalá sea así, que no es exactamente lo mismo. O sea, quiero decir, evidentemente cuando se trabaja por el acuerdo, finalmente se cede algo. Pero lo importante no es la cesión, sino es el trabajo. En la medida que alguien trabaje por el acuerdo, que alguien empiece a mirar, bueno, pues cómo hago la modificación para que sea de más amplio consenso, o sea, cómo entre todos decimos, en vez de buscar lo máximo y buscarlo el enfrentamiento, pues buscamos las cosas en común, y ahí conseguiremos mayor consenso. Y yo creo que y evidentemente cediendo todos, pero lo importante aquí no es la cesión, sino el acuerdo. Es la parte común del asunto. En este caso era un tema de igualdad, era un tema social que en teoría nos tenía que unir a todos, pero en cualquier caso fue muy peleado. Te lo digo, que fue muy peleado. Y yo espero que sea así, que vayamos cambiando, porque ya no están las mayorías absolutas, ni siquiera los bloques absolutos, ni siquiera los partidos absolutistas. Ahora hay una amplia representación, y ahí hay juegos de mayorías, que en un momento dado se configura hacia un lado o hacia otro, o lo suyo es que sea la mayoría más amplia posible. Yo solo hago una referencia que nos ha pasado aquí nuestros vecinos de Murcia. Con el gobierno en minoría del Partido Popular se han conseguido la mayor cantidad de leyes por acuerdos mayoritarios, que antes no pasaba.
Bueno, pues ahora pasa. No sé si será un muy buen ejemplo Murcia, porque hay muchos problemas, pero en cualquier caso sí que es un ejemplo en pequeñito de gobiernos que no están en mayoría y que tienen que negociar, que se tiene que trabajar muchísimo más en las comisiones, muchísimo más en todo eso, para que finalmente cuando llegue a los plenos, pues haya el mayor consenso posible. Juan Antonio, y desde el partido, la familia del Partido Socialista Ellinera, ¿cómo se ha visto al final la solución que se ha tomado? Bueno, son muchas cosas, un poco recapitulando, yendo por partes. Estoy de acuerdo con algo de lo que dicen todos, pero no con todo de lo que dicen. Por ejemplo, estoy de acuerdo con Manolo, que es verdad que había una gran mayoría de gente, no toda, que no quería unas terceras elecciones. Sí había gente que sí las quería, pero la mayoría de la gente parece que no quería unas terceras elecciones. Desde luego Europa y todos esos poderes fácticos que hay por ahí no las querían, porque eso es malo para la estabilidad del país, y en eso estoy de acuerdo. Otra cosa es que no había una mayoría de gente, en eso estoy de acuerdo con Pepe, que quería un gobierno del Partido Popular. Pero no estoy de acuerdo con Pepe en que había una mayoría de izquierdas, porque no había una mayoría parlamentaria de izquierdas, seamos claros. Hay dos partidos que se sumaban a esa mayoría que planteaba todo esto que es Unidos Podemos y demás, las mareas y demás, que no son de izquierda ni por asomo, que son la antigua convergencia que ya no sé ni cómo se llama porque van cambiando de nombre cada 2 por 3, y el PNV, que no son de izquierda, ni es más, están mucho más cerca de la derecha o de los postulados, y se ve luego en las votaciones que hacen en temas económicos y demás del Partido Popular o de Ciudadanos que del Partido Socialista o de otros partidos de izquierdas. Y esos partidos, además, luego tienen sus diferencias con el PP y con Ciudadanos en temas básicamente de la unidad territorial. Luego no había una mayoría de izquierdas para formar un gobierno. Sí había una alternativa, que es la que dice María Jesús, pero esa alternativa no pudo ser más en las primeras elecciones que en la segunda. Yo creo que en la segunda ni siquiera se planteó, pues por diferentes razones de unos y otros, y por posiblemente el cerrojo que mantenían por un lado Unidos Podemos y por otro lado Ciudadanos, de que unos con otros no podían ir. Y en esta tesitura el Partido Socialista pues al final tuvo que tomar sus decisiones, y el Partido Socialista siempre toma sus decisiones desde la democracia, le guste a unos más o menos, siempre toma esas decisiones con sus estatutos, que nos pueden gustar más o menos, con sus varones o baronesas o demás historias que tiene el Partido Socialista, y se votó, y la mayoría del Comité Federal acordó el acuerdo con el Partido Popular. A partir de ahí el Partido Socialista, la abstención para favorecer un gobierno del Partido Popular, siempre manteniendo clara que la oposición y la alternativa es el propio Partido Socialista, no hay otra. Y en esa tesitura, pues ahora hay que ver qué pasa en la legislatura, y hay que, como decía María Jesús, seguramente hay que negociar ley por ley, reforma por reforma. El Partido Popular no lo va a tener tan fácil como lo ha tenido estos 4 años de mayoría absoluta, donde aplicaba esa mayoría absoluta a cualquier reforma, y la prueba es que ya estamos viendo pasos en algunos temas, como el tema de las reválidas, la LONCE ya está en cuestión, etcétera, etcétera. Ahora hay que saber capitalizar esa posibilidad que tenemos los partidos que estamos en la oposición, para que efectivamente ese gobierno que dicen del Parlamento, que puede darse en algunos casos, sea efectivo y no sea aplicar el decreto o el rodillo que pueda tener un partido cuando tiene la mayoría absoluta. De todas formas, ya sabéis desde hace mucho tiempo que muchas veces soy más bipartidista que pluripartidista, y aunque esto quede feo decirlo, pero yo a veces, ahora que esta mañana hay esta misma madrugada unas elecciones en Estados Unidos, yo preferiría que las cosas estuviesen más claras, con 2 bloques perfectamente diferenciados, como pasa en Estados Unidos, y no está al final que se favorece a la minoría mayoritaria con las divisiones que pueda haber en la izquierda o en el centro izquierda o en el centro derecha. Lo que está claro es que hace falta un cambio de chip importante en la forma de hacer política en nuestro país, y esperemos que cuanto menos tiempo se tarde en hacer ese cambio, mejor, ¿no? Sí, yo quería puntualizar una cosita, y es, vamos a ver, si es verdad que no todo el mundo quería que gobernase el Partido Popular,
pero lo que está claro es que en las dos elecciones que hemos tenido, en las elecciones de diciembre y las elecciones de junio, el partido que ganó las elecciones fue el Partido Popular. Creo que era el partido que debería de gobernar, porque era el más votado, a pesar de que no tenía mayoría, efectivamente. Ni ya en la época y en los tiempos que estamos no van a haber mayorías. Mayorías va a ser muy difícil que en algún momento cualquier partido político pueda sacarlas. Lo que está claro es que este gobierno, que han conformado en un principio por ese pacto de Ciudadanos con el Partido Popular, esos acuerdos a los que llegaron, y ahora, pues después de todo el revuelo que se había montado de la abstención, por eso decía que la cordura había reinado y por fin había gobierno, que era lo que esperaban los ciudadanos de allí, no, de toda España. Entonces, lo que está claro es que va a ser un gobierno de consenso, un gobierno de diálogo, donde todos los partidos van a tener que su aportación, y creo que al final todas las leyes, todos los decretos saldrán precisamente por ese acuerdo entre los partidos, porque no puede ser de otra manera, que para eso, bueno, pues que está llamado a tener el gobierno que tenemos. Si es verdad que ha favorecido y ha posibilitado el que esté de presidente Mariano Rajoy, precisamente el Partido Socialista, con la abstención, ya que en el Comité Federal pues acordaron precisamente esa abstención para poder tener un gobierno en España y no ir a esas terceras elecciones, y por lo tanto pienso que va a ser el gobierno del diálogo, o sea, del diálogo en positivo para el beneficio de España y de los españoles. Bueno, pues no tenemos una bolita de cristal que nos dé lo que va a ocurrir en el futuro, con lo cual pues vamos a esperar, vamos a pensar y a creer que esto es posible y que, en fin, pues es otra forma de hacer política, y que bueno, pues se llegarán a esos acuerdos y saldremos ganando la ciudadanía, que de lo que se trata, ¿no? Bueno, vamos con otros temas. Os recuerdo que me piden los oyentes que os deje también tiempo a vosotros para que pongáis sobre la mesa los temas que bueno, pues os preocupan, o queréis hablar de ellos desde los diferentes grupos, con lo cual vamos a intentar dejar al final 20 minutitos o algo así para que nos expongáis lo que queréis, pero hay muchos temas. Han sido 2 semanas sin programa, y lógicamente pues hay muchísimos temas que nos han ido quedando sobre la mesa. Hemos tenido incluso un pleno, el pleno del mes de octubre. Habéis realizado las pertinentes valoraciones en nuestros servicios informativos, y de ese pleno pues quizás uno de los temas que creaba un poquito más de polémica era esa moción de Ciudadanos y el Partido Popular sobre la página web, ¿no?, que se acusaba un poco al gobierno de utilizarlos de forma partidista, ¿no? Esto, en fin, me atrevo a decir después de tantos años en un medio de comunicación, que es algo que se repite constantemente, ¿no?, en todas las legislaturas. Hay determinados servicios que cuando se está en la oposición se dice que se están utilizando de forma partidista, ¿no? Y luego cuando se está en el gobierno, pues es la otra oposición la que está diciendo también lo mismo, ¿no? Es tan difícil llegar a un acuerdo en el funcionamiento de diferentes servicios para que esto no ocurra y ese debate no se abra cada 4 años. Si algo es una constante y es repetitivo, es que debe haber algo. Debe haber algo, claro, porque si en cualquier caso, para nosotros lo más importante es que eso no estaba actualizado, ni muchísimo menos. O sea, había clarísimamente solo la portada y solo determinados mensajes aparecían, pero si lo mirabas dentro, aquello que se dijo del listado de números de teléfono, no es que no estuviese porque nadie se lo hubiese dicho. La primera semana yo dije que el listado no estaba actualizado y no se actualizó. Bueno, yo esperaba que las cosas funcionasen bastante mejor. Pero yo quiero recordar una cosa. ¿Cuál fue la primera moción que se aprobó en este ayuntamiento en esta legislatura? Era una moción que no hablaba de la página web, hablaba de algo muchísimo más importante, que es todo lo que se llama administración o gobierno electrónico. El crear una comisión técnica especial precisamente para ordenar todo eso, para hablar todo eso. Ahí es donde se debería haber hablado de cómo hacer las cosas y cómo hacerlo de la mejor manera, no para los partidos políticos, para la ciudadanía. Cuando se está hablando de transparencia y cuando se dice que se publica en un portal
los resúmenes o el PDF a los que todos tenemos acceso, de acuerdo con la ley de transparencias, que eso no es alguien que lo haga por motu propio, sino existe una ley que lo dice. Bueno, pues esa ley no dice concretamente que se pongan los resúmenes, dice textualmente, que es lo que quise entrar al final de todo, dice textualmente que se pongan los datos en crudo para que cualquier persona, organización o quien sea pueda realizar los mismos cálculos que hace la Administración, para verificar si las cosas son correctas o no, para poderlo comparar o no, y para precisamente poder hacer un control desde la ciudadanía, no solo desde los partidos políticos, a las administraciones públicas, si se publican los datos en crudo. Yo sé que no estamos en condiciones para hacerlo. Yo no voy a demandar imposibles, porque sé que no estamos en condiciones para hacerlo, que nos falta todavía mucho para hacerlo. Pero hay que ser realistas, o sea, no hay que tirar cohetes y decir, no, es que lo estamos haciendo. No, estamos haciendo lo que podemos, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que se podían hacer muchísimas más cosas, y se podían haber hecho muchísimas más cosas si desde un principio nos hubiésemos sentado y hubiésemos creado esa mesa, esa comisión técnica, porque ahí seguro que habríamos avanzado más rápido. O sea, me parece un desperdicio, y lo digo aquí sinceramente, que se gaste en presupuesto para formar al personal en Joomla, teniendo gente en la administración, nosotros, que sabíamos formar eso. O habían otras alternativas que igual son mejores, pero eso ni se discutió con personas que estábamos dispuestas a poner todo nuestro conocimiento y experiencia a servicio de ¿quién? ¿Del ayuntamiento? No, de la ciudadanía. Lo que pasa es que a través de ¿qué? Del ayuntamiento, porque es donde trabajamos, donde estamos todos los días yendo unas horas, pero trabajando las 24. Entonces, eso es lo que simplemente quería decir. Lo que finalmente se ha llevado esta última moción es un poco emoción para decir, oye, pues mira, que realmente el propio portal, la propia página web está muy retrasada con respecto a lo que debería hacer, bueno, y podría ser el mecanismo de entrada a muchas organizaciones, incluso a las nuestras, o sea, tener allí links para los partidos políticos o las organizaciones sociales, o sea, porque ahí todos, en ese caso, todos somos iguales, ¿no? Pero a mí lo que más lamento es que hemos perdido un año de haber podido crear esa comisión y haber trabajado en conjunto, y de esa manera, vamos a ver, si alguien trabaja de manera aislada es muchísimo más difícil que llegue a la solución que si se trabaja en conjunto. Eso es una máxima, o sea, eso es lo que estábamos diciendo antes, o sea, es mejor que trabajen 4 partidos que no que solo trabaje uno y los demás opinen. No, trabajemos todos y opinemos todos, no que uno trabaje y el resto opine. Y eso es lo que se podía haber hecho aquí en el ayuntamiento, y yo estaba convencida que esa moción que se presentó en el primer pleno y que se aprobó por unanimidad, pues iniciaba el camino. Finalmente, pues no se hizo así. Bueno, pues yo simplemente puedo decir que lo siento. No lo siento por mí, sino lo siento por la ciudadanía, porque podríamos haber avanzado muchísimo más rápido de lo que se ha avanzado. Con respecto a esa moción que presentaban conjuntamente Partido Popular y Ciudadanos, o Ciudadanos y Partido Popular, da igual, pues la verdad era por lo obsoleta que está la página web del Ayuntamiento, donde pues falta de información, no está al día, y lo único que creo que queríamos pretender en esta moción era pues que cuanto antes estuviese pues al día, que estuviese con esos conceptos que creemos que faltan muchos, y que bueno, pues en definitiva, supuesto que hacía tiempo, como ha dicho María Jesús, pues habían propuesto precisamente que gente que puede saber de informática, como pueden ser ella y su equipo, y bueno, pues podían beneficiar precisamente a esta estructura que tenemos en el ayuntamiento, pues simplemente pues animar y decir que cuanto antes se pueda podamos tener un portal, podamos tener una web en el ayuntamiento donde poder consultar cualquier cosa, y simplemente que no se usase, también lo decíamos,
en una de los debates que teníamos, pues que nos usase la página web con carácter partidista. Eso es lo único que, según los distintos grupos políticos, pues unos pueden decir que no es con carácter partidista, y otros, como nosotros, que sí, que se ha usado con carácter partidista, ¿no? Donde se cuelan algunas cosas que son particulares de un partido, no se deberían, para otros no. Y entonces, bueno, pues esa fue la moción que en definitiva presentamos en conjunto, tanto Ciudadanos como Partido Popular. Tuvo su respuesta por parte del equipo de gobierno. Efectivamente. Sí. La respuesta es clara. La página web se está haciendo. La página web está prácticamente terminada. Ahora lo que hay que hacer es llenarla de contenido. De hecho, el concejal de Nuevas Tecnologías instó a los diferentes grupos a que le sugieran también contenidos o enlaces a sus propias páginas web para que aparezcan en la página web. Incluso le enseñó y le demostró a Mario Mora que sí aparecía en la página web, que sí, es verdad que estaba obsoleta. O sea que ahora las cosas son más fáciles, y enseguida con un móvil se puede uno demostrar lo que es y lo que no es. Y en cuanto a la transparencia, nosotros lo que hemos hecho en la página web, en la que hay actualmente, es poner lo que es el pacto de gobierno entre Izquierda Unida y el PSOE de Jin, y testar lógicamente, por lo que hemos ido haciendo, el nivel de cumplimiento de ese pacto que hay entre las dos fuerzas políticas. Luego, los que lo leen desde fuera podrán decir, oye, pues estamos de acuerdo o no, o han exagerado aquí, o aquí dicen que han hecho esto y no me gusta cómo lo han hecho. Pero el caso es que está hecho, lo que sea. Si dice que hemos hecho una escuela-taller o un taller de empleo, pues uno podrá decir, efectivamente, han hecho un taller de empleo, pero no era ese taller de empleo el que yo quería, el que me gustaba, pero está hecho. O si supone que, lo digo por las cosas que yo he puesto, si pone que se han contratado 242 trabajadores en el plan de empleo, se han contratado 242 trabajadores en el plan de empleo. Otro podrá pensar, oye, pues yo no hubiese contratado ninguno y me había ahorrado los cientos de miles de euros. Pero se han contratado. Eso es lo que se pretende con esa parte dentro de la parte de la transparencia, que es mucho más amplia, igual que están publicados pues los datos económicos de todos los concejales del Ayuntamiento de Jin. Datos económicos me refiero a lo que cobramos cada uno, las sociedades o demás a las que pertenecemos, los bienes que tenemos, todo eso está publicado en la página web. O sea que se está cumpliendo todo lo de la transparencia. Otra cosa es que efectivamente la página web era mala y obsoleta, y se está haciendo ya, y yo creo que a lo largo de este mes se va a presentar ya la nueva página web, a la que hay que dotar de contenidos. Y también desde aquí, pues lo que está haciendo el concejal de Nuevas Tecnologías, que todos los santos de los días, además ahora que está por aquí todos los santos de los días nos está diciendo a todos que le mandemos la información a los técnicos para que actualicen esa nueva página web. Pues todos los días nos lo recuerda, y todos los días los técnicos de cada uno de los departamentos se llevan a su vez la reprimenda o la del concejal de turno para que se actualice esa página web, que yo creo que va a estar en los próximos días. Respecto a lo que dice María Jesús, pues lógicamente el concejal no sabe si María Jesús puede dar un curso de no sé qué. Lo podría haber sabido si se hubiese creado la mesa. Pero bueno, yo eso ya lo desconozco, pero tampoco creo que sea la misión de un concejal. Imagínate que yo ahora tengo un taller de empleo, tú quieres darle a la gente del taller de empleo el curso de alfabetización informática, pues yo pienso que mejor que se lo den los técnicos que tenemos en el ayuntamiento que vaya un concejal a darle un curso de alfabetización informática. Probablemente sí. Los técnicos de los diferentes servicios. Entonces entiendo que el concejal de Nuevas Tecnologías, en este caso, pues lo que buscó es lo que más se acomodaba a los servicios municipales, seguramente desconociendo que ese famoso formación pues la podría haber dado otra persona. Si lo hubiese tenido dentro de su equipo, seguramente lo hubiese dado con gente de su equipo. Ese es el concepto de equipo. Yo entiendo que el concepto de equipo es todos los que estamos aquí, y hay gente que entiende que el concepto de equipo es algo muchísimo más restringido. Pero no entremos ahí, porque habría muchísimas cosas más que hablar. Pero simplemente dejémoslo aquí. O sea, vamos a ver cómo se resuelve, vamos a ver cómo se tiramos para adelante con esto, vamos a ver hasta qué punto podemos cumplir o puede cumplir el Ayuntamiento de Jin con las exigencias de dos leyes fundamentales, que la Ley de Reforma Administrativa, que se aprobó el año pasado, pero el día 2 de octubre entró en
en vigor, donde las administraciones públicas tenemos una obligación que hacer. Esa obligación nosotros, el Ayuntamiento de Ellín, la hemos delegado, cedido en la Diputación. Pero en cualquier caso, quiero decir, eso es una decisión política y veremos a ver hasta qué punto se hace. Si alguien entra en la información del portal, lo que los propios servicios técnicos de la Diputación dice que falta muchísimo por hacer, que cada una de las administraciones, en este caso los ayuntamientos, han de definir los procesos y procedimientos de cada uno de las actuaciones que se vayan a hacer. Precisamente esos procesos y procedimientos es de lo que se habló en la moción de julio del año pasado, que no los hemos puesto encima de la mesa, que no nos hemos puesto a trabajar o no se han hecho. Entonces eso nos falta y nos falta mucho. Bueno, son muchos temas, como digo, después de 2 semanas sin este programa, con lo cual vamos sacando más asuntos. Había una rueda de prensa por parte del Partido Popular donde se alertaba del cierre de la segunda planta del hospital de Ellín, habilitando un pasillo con camas y sillones, se decía. Llegaron luego sendas notas de prensa por parte del SESCAM y de la Concejalía de Sanidad que pues desmentían esa información dada por el Partido Popular. Manuel, parece que queda muy lejos en el tiempo, pero realmente hace unos días, como aquel que dice. Cuando ha dicho que salieron del SESCAM 2 notas que desmentían, no, yo creo que esas 2 notas corroboraban lo que el Partido Popular decía que se habían cerrado en la segunda planta, precisamente se había cerrado como todos los años, porque con el gobierno del Partido Popular, pues por el tema de vacaciones y demás, se cerraba esa planta durante 2 meses, pero sí es verdad que para el mes de septiembre, prácticamente mediados de septiembre, como mucho 1 de octubre, la planta estaba abierta, cosa que no ha ocurrido este año, porque estaba cerrada a cal y canto y con visos a no abrirla para atención de pacientes en el hospital. Por lo tanto, esa nota de prensa que salió rápidamente después de la rueda de prensa que había dado el Partido Popular, alertando del cierre de esa segunda planta, pues pienso que esa nota de prensa que el SESCAM sacaba corroboraba que precisamente no habían comunicado para nada en absoluto el cierre de esa planta para usuarios donde habían amontonado o habían unido a pacientes en huecos, en pasillos y demás, y por lo tanto no había dicho nada el gobierno del Partido Socialista aquí en Ellín con respecto a ese tema. Estábamos a finales de noviembre y no habían visos de poder abrir esa planta, por lo tanto el Partido Popular tenía que alertar o salir a decir precisamente de este cierre que en definitiva se ha cerrado, aunque hayan creado ahora, como dicen, otra unidad para rápidamente cirugía sin ingreso. O sea, bueno, pero la cosa es que efectivamente esa planta que durante estos últimos años se había abierto después del periodo vacacional, pues no se abría al público, a las necesidades que tenía allí, y estaban cerradas. Y efectivamente lo teníamos que decir y lo tenemos que corroborar, como así fue, que estuvimos yendo al hospital a ver qué es lo que pasaba. Nadie decía nada, hasta que, bueno, pues tuvo que ser el Partido Popular quien denunciara precisamente esa alerta de decir que una planta del hospital de Ellín se había cerrado definitivamente. No, sí, es muy fácil. El Partido Popular, si hubiese preguntado al gerente del hospital de Ellín, le hubiese contestado qué es lo que se había hecho en la segunda planta, porque el gerente del área integrada de Ellín, Ángel Losa, ha explicado que en la segunda planta del centro se ha creado un área oncológica con consulta oncológica, psicología y de cuidados paliativos. Si eso es cerrar una planta, que venga, no sé si Dios, que no existe, y lo vea. Vamos a ver, seamos claros. Lo que pasa es que el Partido Popular vio aquí unas cosas y hizo una foto y salió, porque yo entiendo que les digan desde Génova o desde Toledo, de donde sea, que tienen que dar una rueda de prensa cada 3 días y tengan que salir con estos temas. Pero que tenga que salir el propio gerente a explicarles que no se ha cerrado ninguna planta, sino que lo que se ha creado es un nuevo servicio, o sea, que lo que se ha hecho es mejorar, no empeorar.
pues queda a las claras cómo ha reaccionado el SESCAN y la propia concejala de Sanidad explicando las cosas. Si hubiesen preguntado, seguramente se hubiesen ahorrado el bochorno de tener que salir incluso a nivel nacional diciendo unas cosas que luego la realidad les cambian y las vuelven del revés. Y en segundo lugar, se ha creado una unidad de cirugía, de ingreso rápido para cirugía, que la gente no está en los pasillos, está en unas salas habilitadas que estaban sin utilizar, que eran espacios muertos, para que allí los pacientes, de hecho yo creo que estuve hace poco con mi madre cuando la operaron de cataratas, están ahí esperando, la operan de cataratas y después esperan que todo ha salido bien y se vuelven a su casa. Eso se hace no en los hospitales no en el hospital de Yin, en todos los hospitales donde hacen cirugía de este tipo. Y lo que ha hecho es habilitarse una zona para que esos pacientes estén lo más cómodos posibles. Que uno tiene que hacer oposición, pues yo lo entiendo, y que tiene que hacer oposición con lo que hay, y a veces no hay más cosas y tiene que sacar cualquier cosa, pero a veces se cometen errores de bulto. No, yo te quiero contestar a eso. Es así, no es verdad. Para nada. Ha contestado el gerente. Perdona un momentito. Sí. Ha contestado el gerente cuando hemos denunciado precisamente el caso. Nunca antes el Partido Socialista, ni el gerente, ni nadie ha dicho nada a la ciudadanía allí con qué es lo que pasaba con la segunda planta del hospital de Yin. Es que lo que tienen que saber son los pacientes. Los pacientes no, es que los pacientes lo sabían y lo estaban demandando, y por eso precisamente habíamos bajado. Los pacientes... Sí, las habitaciones no existían para ubicar después de cualquier operación. No. Se ha creado un área oncológica. Lo que te estoy diciendo es que en ningún momento, para nada, eso que dices que el señor gerente del hospital nos ha comunicado, que se ha creado, que no sé qué, muy bien. No, si la diferencia es que este gerente crea un área oncológica y el anterior operaba a su madre. Claro. Esa es la diferencia y esa es la... Parece mentira. O sea, el Partido Socialista nada más que estáis para criticar. O sea, nada más que para criticar. Que estás criticando eres no, yo no estoy criticando, yo estoy diciendo lo que ha pasado. Yo te estoy diciendo lo que ha pasado. No, perdona. El anterior salía en los papeles porque operaba a su madre y este sale en los papeles porque crea un área oncológica con consulta oncológica, psicológica y de cuidados paliativos. Bueno, pues podrás decir que ha cerrado la planta, pero lo que ha creado me parece que no estás en la misma onda que yo. No te voy a discutir los temas porque nada más que sois hacer mala uva, precisamente. Sí, mala uva, sí. Lo único que te he dicho, y te lo vuelvo a repetir, y lo sabe el pueblo entero, es que si nosotros no salimos a demandar precisamente el cierre de la segunda planta, ni antes ni después, no, pero ¿por qué se ha dicho que es mentira? Es una realidad. Siempre se había abierto y el Partido Socialista no ha abierto en octubre precisamente la segunda planta, como se ha abierto otros años. El año pasado en concreto también. Por lo tanto, este año no, te repito, no. O sea, hemos tenido que salir nosotros para que explique el señor gerente del hospital de Yin que no se ha cerrado la planta. Que no se ha cerrado, no, que la han destinado a otra cosa o van a hacer otra cosa. Y para de contar. ¿Eso es cerrarla? Sí, en principio estaba cerrada. A cal y canto estaba cerrada la segunda planta. Y te lo puedo demostrar. Te estoy diciendo que se ha creado y con sillones en la puerta de los ascensores. O sea, no me digas que no estaba cerrada. Que la hayan destinado o la vayan a destinar para otro fin, porque nosotros hemos demandado eso precisamente. ¿Por qué no ha salido en el medio? Porque se ha cerrado, entonces se crea un área oncológica. Esa explicación al gerente, ¿por qué no la da antes? ¿Por qué no la da a los ciudadanos precisamente antes? De que, vamos a ver, esta planta se va a hacer tal cosa y no se va a cerrar para nada, no la vamos a abrir de inmediato para el público. ¿Los pacientes lo sabían? No lo sabían, ¿cómo lo van a saber? A lo mejor es que vosotros no preguntáis. No, pero es que yo no tengo por qué preguntarle al gerente. Yo no le tengo por qué preguntar al gerente para nada en absoluto. Él sabrá lo que tiene que hacer, como hizo. Evidentemente él sabe lo que tiene que hacer y sabe que tiene que hacer una área oncológica con consulta oncológica, psicológica y de cuidados paliativos. Que sí era necesaria en el hospital. Que lo hubiese dicho antes y no esperar a que nosotros dijésemos que estaba cerrada la segunda planta del hospital. O sea, no estoy... ¿Vosotros sí que cerrabais la segunda planta del hospital? Sí, lo he dicho bien claro. Lo acabo de decir. Durante el verano lo hemos cerrado. Y además despidiendo a los trabajadores interinos, no convocando plazas,
pasamos porque yo con el partido, sabemos lo que es con gente así no se puede hablar. Sabemos perfectamente lo que es el gobierno de Cospedal, o ha sido el gobierno de Cospedal con la sanidad, no sé qué ahora en la defensa, pero los militares deben estar temblando. Claro. Y sabemos lo que hace el gobierno de Emiliano García Paje, que es abrir plantas que cerraba el Partido Popular. Claro, las ha abierto, por eso las listas de espera que tenemos, la sanidad como está, la ruina que tenemos otra vez de Castilla-Mancha con el señor Paje, o sea, no me digas tonterías, porque después de 30 años prácticamente que ha estado gobernando el Partido Socialista, ha dejado en la ruina más grande de toda la historia precisamente ese gobierno del Partido Por Popular. eso María Dolores de Cospedal, como lo hizo también, volvió a ganar las elecciones. Claro que la ganó, y ahí está, que la ganó las elecciones, no la ganó el señor García Paje. Que por eso está en Madrid. No, es que quien ganó las elecciones fue María Dolores Cospedal. Y le anda el Ministerio de Puedes Defensa. decir tú lo que quieras, lo que está sobre el papel está. ¿Quién está gobernando Castilla-La Mancha? Porque a lo mejor está gobernando María Dolores de Cospedal. Que esté gobernando por un pacto no quiere decir que ganase las elecciones. No, señor. Parece mentira que no tengan. Tiene memoria para lo que te da la gana. Pero vamos a ver. Ganó unas elecciones en Castilla-La Mancha? Pero ¿quién está gobernando? Que las elecciones no las gana el partido más votado, la gana quien tiene más apoyos parlamentarios. Pero que estamos en un sistema parlamentario, si no nos vamos a los sistemas de Estados Unidos o de Gran Bretaña. No, es que es así. De todas formas, yo creo para nada en absoluto contigo. Que de esa rueda de prensa, Manuel, y hablo desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, quizás lo que nos llamó la atención fue el apostillar definitiva, el cierre definitivo de la segunda planta. No la apostillamos definitivamente, sino que alertábamos de que no se había abierto la planta cuando todos los años, en el mes de octubre, se había abierto esa segunda planta. Y llegaba a finales de octubre y estaba la planta a cal y canto cerrada sin dar ninguna explicación del Partido Socialista. Eso es lo que nosotros denunciamos, simplemente. Y de hecho, a las pruebas me remito, ahí está la rueda de prensa. Y qué casualidad que cuando nosotros hacemos esa rueda de prensa, al día siguiente es el comunicado de SECAM. ¿Por qué el director del hospital no sale una semana antes y explica lo que se está haciendo o lo que se va a hacer en el hospital de Illín? ¿Por qué? Porque estaba todo callado, sin saber lo que iban a hacer, y claro, efectivamente, ante la rueda de prensa que el Partido Popular hace, pues no tiene más narices que salir con esa nota de prensa precisamente, perdona que no te he cortado yo, y dar precisamente pues explicaciones a lo que nosotros estábamos viendo. Simplemente queríamos saber qué es lo que se iba a hacer, porque estábamos a finales de octubre y la segunda planta no se había abierto, como en años anteriores, tanto el Partido Popular como el Gobierno Socialista. El año pasado se abrió, igual que se cerró en los meses de vacaciones por el tema de las vacaciones del personal. Por lo tanto, no queríamos saber ni más ni menos que si eso podía ser una realidad o no podía ser una realidad. Y estábamos alertando precisamente al pueblo de Illín para ver qué es lo que pasaba, pero no por nada, porque a nosotros no nos venía de Génova precisamente el que teníamos que dar esa rueda de prensa, ni mucho menos. Nos venía porque muchos usuarios del hospital nos decían que qué estaba pasando cuando veían que la planta segunda estaba cerrada, cuando veían que no se abría de nuevo como años anteriores esa planta segunda, y entonces después de tanta demanda que nos habían hecho usuarios del hospital de Illín, nosotros decidimos dar esa rueda de prensa para ver qué explicación podía dar el gobierno de Illín y demás. Primero hay que informarse. Vale, no sé si María Jesús, José Manuel, quieren añadir algo a este asunto. Yo lo que he repetido aquí también hasta la saciedad, parece ser que el Partido Popular en las últimas ruedas de prensa que está dando está empleando un tono alarmista que a mí me parece de todo punto innecesario. Es decir, vamos a ver, yo veo bien que si sospecháis que hay una situación como puede ser una cosa tan grave como es el cierre de una planta hospitalaria, lo denunciéis, por supuesto. Eso está en vuestro derecho y demás. Pero sí que estoy de acuerdo aquí con Juan Antonio en que decir, bueno, informaos primero. Informaos, porque si no vamos a tener como esta, como con el cierre del centro de mayores y como tantas otras. Es decir, cuando hacemos las ruedas de prensa sí que creamos un sentimiento de alarma completamente falso, ¿vale? Porque no creo yo que incorporar estos servicios de oncología, que no nos engañemos, no eran el punto fuerte de nuestro hospital hasta ahora, pues sea mermar las capacidades del mismo. Es más, se demandaba ya desde hacía tiempo un servicio de oncología mucho más eficaz. Por otro lado, cuando os habéis enzarzado,
decir que en cuanto al gobierno de Cospedal, en cuanto al gobierno de García Paje, vamos a ver, por un lado, yo sabéis que siempre he sido bastante crítico en cuanto a las mejoras de Paje, siempre he querido más, he querido ver más movimiento, además no es nada que os voy a descubrir ahora, ¿vale? Pero tanto yo como defendiendo la posición en general de Izquierda Unida, es decir, no hablo por mí solo. Pero por otro lado, Manolo, Cospedal fue famosa, entre otras cosas, por atacar la sanidad. Es decir, llegó diciendo que la sanidad y la educación eran sus líneas rojas y fue donde metió mano en el primer asalto, ¿vale? Salvo que las empresas privadas esas que iban a operarse en Madrid, la gente. Sí, es más, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, si quieres tiramos de Google, precisamente por el cierre de una planta de oncología del Hospital de Toledo, y ese caso sí que fue muy sonado y ese cierre sí que fue definitivo. Es decir, no echemos sobre nuestro adversario, no virtamos sobre él nuestros propios fallos, un llamamiento que yo haría, ¿vale? ¿Y qué más puedo deciros? Sí, repetir, además no me canso, por favor. En las ruedas de prensa yo de verdad veo bien que los problemas que hay en Ellín los denunciéis y los gritéis a bombo y platillo. Los primeros a los concejales del equipo de gobierno, a los que si creéis que hace falta darles un tirón de oreja, dárselo, ¿vale? Pero esa sensación de alarma que se crea ante ciertas declaraciones, porque además acabo de repasar otra vez la declaración de la rueda de prensa y se le hablaba de un cierre, sí, que tenía avisos, cito textualmente, avisos de definitivo. Es decir, así se crea alarma. Y una alarma, desde luego, de todo punto innecesaria. A lo mejor ha servido para que se entere la ciudadanía, claro, de que sí. No. Precisamente cuando sale el director del hospital a decir que no. Eso te lo concedo, vale, está bien. Si ha servido por lo menos para que el gerente dé explicaciones, yo creo que es positivo, de lo que se está haciendo, vale, pero el problema es la opinión que se crea y la alarma que se crea. Es decir, porque lo primero que hace la gente es echarse las manos a la cabeza y decir, madre mía, nos quedamos en una planta del hospital. Pero si eso es, la alarma no es crear alarma, porque precisamente, y te hablo del centro de salud, o sea, la gente está esperando que empiecen o se inicien las obras del centro de salud. Ojalá se inicien cuanto antes. Pero el salir y decir que el centro de salud, cuando el señor Ramón García, el alcalde de Ellín, ha dicho que de inmediato, que en 10 días o en 15 días empezaban, y están pasando los días y no se empiezan las obras de esto, no es crear alarma, es decir lo que está pasando. Lo que está pasando, que si hubiese seguido gobernando el Partido Popular, también te digo que se había entregado el centro de salud ya a los ciudadanos de allí y estaría en funcionamiento. Pero si tuviste 4 años para entregarlo. No, 4 años no, tuve precisamente el último convenio que vosotros... 4 años, como era del 4 años. No, precisamente. 4. Fueron 4. No entremos en debate porque tú eres muy visceral a la hora claro, no se puede hablar contigo, porque en el momento que se habla contigo empiezan a decir que si la Cospedal, que parece que no sé si es que te ha hecho algo personalmente, pero no, bueno, pues entonces, de hecho, era muy amigo de su hermana. Este es el efecto del bipartidismo. Pero bueno, el más claro, o sea, que en vez de trabajar en conjunto, cada cual arrima el ajo a su sardina. Hombre, evidentemente. Pero vamos a poner los puntos sobre las IES. A día de hoy, ni de ayer ni antes de ayer, el hospital de Ellín no depende del ayuntamiento de Ellín ni de la concejala de la cosa. Ángel Losa, que es el gerente, es una persona abierta. Yo ya he tenido 3 reuniones con él para preguntar muchas cosas. Evidentemente, lo que pasa es que yo debo ser nueva en esto y de cada reunión no saco rueda de prensa y me saco fotos ni cosas de esas. Simplemente trabajo para ver en qué medida se le puede ayudar o en qué medida hay cosas que se puedan mejorar. Y de hecho tengo una cosa encima que le ayudaré. Pero evidentemente no es solo para Ellín, sino es para más cosas, porque no depende del ayuntamiento de Ellín, no es la responsabilidad del ayuntamiento. Evidentemente, en la medida que impacta a Ellín, pues sí que tenemos que estar vigilantes todos de que se hagan las cosas bien o las cosas lo mejor posible, ¿no? Pero simplemente quiero dejarlo aquí, o sea que hay maneras y maneras de hacer política, y hay maneras de hacer política tirándose los trastos de la cabeza, y hay otras maneras de hacer política más silenciosa y más de trabajo constante. Desde mi responsabilidad, pues el primer día, creo que la primera semana que tomo posesión, yo me entrevisté con él, y desde entonces ya he tenido 3 reuniones, y en muchos casos ha sido él el que me ha llamado. O sea que eso lo dejo aquí, o sea, y no voy a decir ni de qué se habló,
ni absolutamente nada. O sea, lo único es que lo suyo es para trabajo, para el hospital y para mejorar el área de Ellín. Y bueno, y dicho eso, yo creo que podríamos hablar de otra cosa que también se habló en el pleno del año pasado, del último mes, y que sí que demostró cómo está la correlación esta de fuerzas ahora. Era el tema de la educación, de la famosa LOMCE. Si os acordáis, a una propuesta de esas enlatadas recibidas desde arriba, de derogación de la LOMCE y tal y cual, bueno, pues nosotros hicimos una propuesta de modificación que fue aprobada la propuesta por todos y después aprobado solo por una parte y con la abstención del Partido Popular. Volvemos a lo mismo, volvemos a la nueva correlación de fuerzas que se puede establecer y las sensibilidades que se pueden dar ahí. Con respecto a la LOMCE, desde mi punto de vista, y una vez firmado el pacto, tal como está formalmente derogada. ¿Pero qué significa formalmente derogada? Derogada no es no es tirar para atrás, porque si tiras para atrás, ¿qué ponemos? ¿Las leyes franquistas y tiramos hacia atrás? No. Es congelada en cualquiera de los aspectos, no solo los que no sean de temas de libros y de contenidos. Ahora mismo no podemos cambiar los libros de todos en mitad del curso. Creo que eso es de sentido común. Pero lo que se ha dicho y lo que pone en el pacto es que va a ser totalmente sustituida por una ley nueva, fruto del pacto. Y además, no solo por la ley nueva, que ya veremos cuándo se hace, sino que hay un compromiso de hacerlo en 6 meses. ¿Eso qué significa? Significa que hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y hay que ponerse, hay que sentarse y hay que empezar a mirar con todos los agentes sociales, en este caso digamos, que están en el ámbito educativo, todos, absolutamente todos, y trabajar para una ley que finalmente en sí misma derogue la LOMCE y todas las anteriores, claro, porque una sustituye a las otras. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, pensar en el futuro, no tanto pensar en lo que ha pasado en el pasado, sino empezar a pensar en el futuro y trabajar de una manera distinta. Bien. Por eso yo voy a contestar. Yo precisamente en la Junta de Portavoces comenté precisamente que esta moción que iba no tenía sentido por el hecho de que el día anterior Mariano Rajoy, presidente en funciones en ese momento, había dicho que precisamente que según el pacto, que no se iba a llevar adelante lo de las reválidas, no se iba a llevar adelante, se iba a paralizar todo el tema de la LOMCE por el acuerdo precisamente que había tenido con Ciudadanos, el Partido Popular con Ciudadanos, y por lo tanto para nada en absoluto el tema de la moción, aunque se llevó a cabo, y nosotros esa aportación o esa enmienda que hacía María Jesús a la moción, nosotros la aprobamos afirmativamente. Lo único que no estábamos de acuerdo totalmente con todos los puntos que presentaba la moción. El Partido Socialista con Izquierda Unida, pues no estábamos en todos los puntos de acuerdo, pero que sí, como estaba claro, pues las reválidas ni se iban a llevar a cabo, las notas tampoco, o sea, todo el tema de la LOMCE quedaba paralizado para que después de esa mesa de negociación donde estaban los distintos grupos políticos y demás, iban a estar en el periodo de 6 meses, sacaran o llevasen a cabo una nueva modificación o una nueva ley de educación donde se plasmaran todos los acuerdos que en ese tiempo de trabajo iban a plasmar los distintos grupos políticos para modificar esa ley de educación o esa LOMCE. Hacer una ley nueva, que ese es el objetivo. Bueno, por eso lo acabo de decir, esa ley nueva, y entonces, quedaba en stand-by todo el tema de reválidas y todo el tema de aplicación para este curso y para el siguiente, hasta que se sacase esa nueva ley que en el periodo de 6 meses se habían comprometido a tenerla. Bien, en torno al tema que estábamos tratando, uno de nuestros oyentes, Juan, nos hacía, la verdad que más o menos en el sentido de las palabras de José Manuel, nos recordaba los muchos recortes que se habían realizado por parte del Partido Popular, y también nos hablaba del tema del cierre de la planta oncológica infantil de Toledo, que es el tema que ponía sobre la mesa José Manuel. Tengo muchos temas sobre la mesa, pero vamos
vamos a dar paso también a un correo que nos envía un oyente, Pedro Sánchez. Dios mío. No es ese Pedro Sánchez. No es ese Pedro Sánchez. Dice, el acuerdo del último pleno que más ha trascendido ha sido la propuesta de la Vía Verde entre Agramón y Las Minas, un proyecto del que se viene hablando desde hace 10 años. Y en su justificación no ha faltado dejar claro que no será posible si se recrece la presa del Camarillas. Pues bien, mi opinión es que seguir defendiéndolo es ir contracorriente del tan cacareado interés general. Basta recordar lo ocurrido con el túnel Talavera-Cenajo. Ya me gustaría poder ir cómodamente en bicicleta, no solo hasta Las Minas, sino incluso hasta Calasparras. Y puestos a elegir, poder hacerlo por el antiguo camino que unía la población vecina con Ellín, pero tal recorrido estaba bajo las aguas del embalse. Hace medio siglo que el municipio ellinero perdió su valle más fértil en favor de garantizar el suministro de agua económica a poblaciones de Murcia y Alicante, pero entonces los agricultores y políticos ellineros no cejaron hasta ser compensados con la nueva zona regable de los pueblos de colonización. Voy terminando. Por la experiencia histórica, no dudo en que el gobierno de España vaya a terminar la variante del Camarillas para poder recrecer el embalse. Y, por tanto, la postura de quienes vivimos en los campos de Ellín debería ser el pensar en las compensaciones que vamos a reivindicar y que no son pocas, tales como que se construya una estación de mercancías para el polígono industrial o polígonos industriales de Ellín, que se mejore la carretera de Las Minas, que se garantice el agua para los riegos del Valle de Agramón, que se haga la recuperación medioambiental de la ribera del río Mundo, que sea visitable el cañón de los Almadenes, que se puedan practicar deportes acuáticos en el Camarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos, Pedro Sánchez. Vamos, que cree que al final esto va a ocurrir como en otras ocasiones. Mucho hablar del tema y al final ocurrirá lo que no queremos. Por puntualizar, la variante, la variante de transporte ferroviario está pagado por el puerto de Cartagena y es precisamente para que pasen transporte de carga. O sea, no solo no está hecho para liberar, sino porque ahí ahora mismo tiene muchísima dificultad de pasar grandes transportes ferroviarios y se necesita. Y efectivamente lo han hecho. Lo que pasa es que como el Pisuerga, cuando pasa por Valladolid, pues se hacen más cosas, pues evidentemente deja la posibilidad de hacer el recrecimiento. Pero bueno, da lo mismo si el recrecimiento habrían generado la variante, fuese necesario para Cartagena o no. Está claro que se puede pensar de esa manera, se puede pensar en transferencias, porque finalmente las infraestructuras hídricas no se hacen en todos los sitios, no se reparten exactamente igual. Yo estuve a principios de octubre, el 7 de octubre, en las Jornadas del Agua, por segunda vez en Murcia. Por segunda vez fui la única persona de Albacete y de Ellín en este caso, y por segunda vez le reclamé al presidente de la Confederación, pues cosas, y entre esas cosas precisamente lo que estaba diciendo el oyente. O sea, está claro que el reparto de las infraestructuras no es homogéneo y tampoco vamos a pedir que les hagan un embalse en mitad de Murcia, porque además no funciona el embalse. No podemos llevar el embalse de Camarillas en mitad de la ciudad de Murcia. En los embalses y las infraestructuras nos tocan a donde nos tocan, y hay gente que les toca más infraestructura y hay gente que les toca menos. También a los que nos toca más tenemos que pensar que es porque estamos en la zona de la cabecera de un río, no que estamos abajo del todo, y hemos de pensar en esa solidaridad, pero también la solidaridad tiene que ser de ellos con nosotros. O sea, una vez que te ha tocado la mayor carga de infraestructuras hídricas en este caso, pues también, como te tocan las penalizaciones, también te tienen que tocar las compensaciones, y esas compensaciones hay que gestionarlas muy bien. Yo le dije que no entendía cómo teniendo las mayores láminas de agua, pero las mayores precisamente del Segura aquí, no las podíamos usar. O sea, estaban totalmente valladas. La pregunta fue muy directa y la respuesta del presidente de la Confederación pues dejó claro cuál es su mentalidad. Dijo que eso estaba vallado porque la gente se suicidaba en los pantanos. Evidentemente, todos después, a la salida, me dijeron: María Jesús, has dejado al presidente en su sitio, porque ha demostrado lo que es. Pero bueno, no obstante, inmediatamente después, uno de sus técnicos
pues se me acercó y me dijo: María Jesús, quiero hablar contigo. Me pasó la tarjeta, porque además yo soy el responsable de precisamente ese tipo de acciones, o sea, de convertir las láminas de agua o convertir los recursos hídricos en recursos para ocio, para turismo, etcétera, etcétera. O sea, es muy bueno que estemos en esos saraos, es muy bueno que estemos en esas jornadas, porque solo reivindicando delante de otras personas, en este caso de Murcia, nadie se me tiró al cuello por reivindicar eso y estaba en Murcia, porque vio que lo que reivindicaba era por el derecho. O sea, no vamos a cerrar los pantanos, no vamos a cortar los pantanos, no vamos a hacer eso porque no tiene sentido. O sea, somos lo suficientemente solidarios, pero ellos, los de la zona de Murcia, también han de ser solidarios con nosotros. Y eso es lo que digo aquí. O sea, hemos de estar en todos los sitios. Muchas veces me veis que yo no estoy aquí físicamente, pero es que para defender a Ellín hay que salir fuera de Ellín. Bueno, que vaya imagen tiene este señor de nosotros, ¿no? Que piensa pues que sí, todos, ese es el problema. Todos pensando en tirarnos al pantano. Pues sí, lamentablemente 4 días después se confirmó, porque una señora mayor se cayó al pantano y hubo que rescatarla, pero se cayó. Sí, pero bueno, evidentemente lo que dijo era una manera de salir de... Yo creo que un poco fuera de tono. Porque no tenía salida. Pero lo bueno es que recibí la solidaridad de otra gente que evidentemente era de Murcia, no era de aquí. Y tenía muchísimos menos porcentaje de pantano en su... O sea, lo que tenía es el beneficio, no el coste. Sí. Bueno, que con respecto a la moción de lo de la vía verde, pues nosotros al final tendimos la mano y nos pusimos a disposición del equipo de gobierno por si teníamos que hacer cualquier gestión o los teníamos que acompañar o a defender cualquier tema en la Confederación Hidrográfica del Segura por la relación que podamos tener unos y otros y demás. Estamos de la mano para que esa moción que salió por unanimidad a favor, pues creo que es beneficioso para Ellín y por lo tanto nos pusimos a disposición y así se le dijo a Ramón García para cualquier tema que pueda hacer falta de estar o bajar a Confederación o bajar a Murcia o a hablar con quien se tenga que hablar, pues estamos ahí evidentemente para apoyar precisamente esa moción, esa vía verde que creo que tan necesaria es para Ellín y que tanto tiempo lleva pendiente en nuestra ciudad. Bueno, si estuviese aquí Julián, que entiende mucho más de estos temas que yo, de agua y de medio ambiente, pues diría lo mismo que dijo en el Pleno, que esto es una cuestión, que la obra es lo que se pide, la actuación tendría que hacerla el Ministerio de Fomento, o como se llame en ese momento el ministerio, pues sabéis que este ministerio a veces cambia se llama Obras Públicas, pero bueno, de Fomento de momento, y que lógicamente tendría que hacerlo con la aquiescencia o con la colaboración del gobierno de la región de Murcia y de la Confederación Hidrográfica. Y lo que instaba Julián precisamente en el Pleno es que a ellos, que tienen más cercanía política con el presidente de la Comunidad de Murcia y de la Confederación y de la Confederación, no, pero y el de la comunidad, que es el que puede influir en estos temas, porque al fin y al cabo, al final las cuestiones de la Comunidad de Murcia dependen de la Comunidad de Murcia, que instaran a que efectivamente por lo menos no se no se fomente desde la comunidad que al final se produzca el recrecimiento y esa vía verde que ellos han propuesto y que nosotros, como no podía ser de otra forma, apoyamos, al igual que hicieron el resto de los grupos políticos, no se convierta en papel mojado, nunca mejor dicho, ya que hablamos de agua. En todo caso, queda claro lo que nos dice nuestro oyente Pedro, que al final se hará, seguramente, que no se olviden nuestros políticos, los que les toque en el momento de pedir conversaciones, ¿no? por ese hecho. Bueno, más asuntos. Enseguida seguimos con otro oyente. Hablamos, por ejemplo, también nos llamó la atención en ese pleno la intervención de un ciudadano, José Antonio Macía, algo que no había ocurrido hasta el momento en esta legislatura, y que, a ver, pensando un poquito,
no entendemos cómo no son más ciudadanos, ¿no?, los que piden la palabra en los plenos, ¿no? Por lo menos, no sé, pues para hacer consultas o para exponer algún tema, ¿no? En este caso, este ciudadano hablaba de dos asuntos: sobre los compromisos del ayuntamiento con stop desahucios, y quiero recordar también que era sobre los sueldos de concejales y personal de confianza. También se le contestaba en el momento, ¿no? Pero esa reflexión que hacía, llevamos ¿cuánto tiempo ya de este mandato corporativo? Un año y medio, casi. Es el primer ciudadano, ¿no?, que pide la palabra en el pleno. Yo te voy a contestar. Normalmente, cuando pide cualquier ciudadano hablar, lo primero que tiene que argumentar es que va a hablar de temas, de asuntos de interés municipal, no cosas particulares. Lo segundo es que es el secretario quien tiene que dar el visto bueno, también con el visto del alcalde, de si puede o no hablar en el pleno. Y lo tercero es que tampoco son tantas las personas que así desean o quieren hablar, porque yo recuerdo que en la legislatura anterior fueron no más de 3-4 solicitudes las que... No, por eso es lo que me llama la atención, sí, ¿no? Sí, sí. Que no aprovechen los ciudadanos. 3 o 4, y de hecho pues algunas no salieron porque no eran de interés municipal, para nada en absoluto, eran totalmente particulares y bueno, pues se aclararon quizá en el despacho o con el secretario o conmigo como alcalde, pero la verdad es que no hay muchas solicitudes de gente que quiera intervenir en los plenos hasta ahora. Pues esa es mi opinión. Tendríamos que pensar en positivo y decir que los ciudadanos se sienten representados por nosotros. No, pero bueno, es una broma, ¿no? Quiero decir, a mí me parece muy bien que los ciudadanos, el que quiera participe, incluso si es representando alguna asociación o demás, o algún colectivo, me parece estupendo. Y pues la voluntad del equipo de gobierno es contestarle a todas las preguntas que nos hagan en este sentido. Yo creo que las dos preguntas quedaron perfectamente contestadas en el pleno. Sí que es verdad que una era bastante demagógica, era el tema de los salarios y que esa partida se destine y digo demagógica entre comillas, cada uno puede preguntar lo que quiera, porque al fin y al cabo, como bien explicó el alcalde, tampoco es una barbaridad el gasto salarial en los gastos de los cargos públicos que tiene el Ayuntamiento de Ellín. Independientemente de eso, todas las cosas que pedían la pregunta se están haciendo por otros medios, otros cauces. Aparte de eso, yo entiendo que no por mí, sino por todos los que estamos aquí, si tenemos una dedicación cuando es casi exclusiva al ayuntamiento o cuando es parcial, quitándote horas de tu familia, de tus otras actividades o de tu tiempo de ocio y tiempo libre, por prestar entre comillas también, o sin comillas, servicio público, pues lógicamente algún tipo de remuneración hay que tener, porque si no estaríamos fomentando que solo puedan acceder a los cargos públicos pues los jubilados o las élites económicas que pueden dejar, como dice María Jesús, en el negocio que tengan, donde ganan miles de millones, a una estructura, etcétera, y ellos irse a los Donald Trump de la vida, ahora que está de moda. Entonces yo creo que era un poco en ese sentido. Además, yo, como le contestamos también posteriormente en la prensa, tampoco he visto que la nueva política, esta tan famosa, renuncie a los sueldos ni a los salarios que perciben como diputados, como senadores, como concejales de ayuntamientos mucho más populosos y populistas a lo mejor que el Ayuntamiento de Ellín, y donde se cobran unos salarios mucho mayores que en el Ayuntamiento de Ellín. Dicho esto, entiendo que las políticas sociales, independientemente de lo que cobremos o dejemos de cobrar los concejales, se están llevando a cabo con otras partidas presupuestarias, con ayudas en muchos casos de la Junta de Comunidades, y como bien explicó Ramón, pues desgranó una serie de medidas en materia social y de empleo, con los planes de empleo, con las diferentes ayudas de los servicios sociales que están en marcha y que se están realizando. Y en la otra pregunta, que es la que me atañe a mí directamente, porque fui el encargado de contestarla,
pues yo le expliqué lo que se ha hecho con las medidas que nos pedía la plataforma Estos Desahucios en ese documento que firmamos todos, y que se han hecho varias cosas. Es verdad que no se puede llegar a todos sitios, porque algunas de las cosas que pedían, pues prácticamente, o bien consultados los servicios jurídicos de la casa del ayuntamiento, me refiero, no se podían hacer, como el tema de prohibir la negociación no trabajar con ningún banco que desahucie por cuestiones estrictamente legales y constitucionales. Es decir, si hay un crédito o lo que sea y se tiene que abrir el campo a todos los bancos, se puede presentar a todos los bancos, no puedo decirle a usted no, según nos dicen los servicios jurídicos y la Secretaría del Ayuntamiento. Y otras medidas pues se han puesto en marcha dentro de las posibilidades que tenemos. Sí que es verdad, y desde aquí quiero decirlo, que nosotros mantuvimos una reunión con la plataforma Estos Desahucios, y esa reunión luego había unos compromisos de seguir manteniéndola en el tiempo, y se instó a la plataforma para que trajese una serie de documentación para poder coordinarnos y ver cómo lo hacíamos, y la plataforma pues estarán muy liados, o son gente que lo hace por amor al arte y en su tiempo libre no tendrá tiempo de hacerlo, pues no se ha vuelto a poner en contacto con la concejalía. Pero bueno, yo espero que ahora que ya ha pasado todo el periodo de verano, feria y demás, pues a lo mejor me pegan un toque y volvemos a reunirnos y volvemos a poner en marcha otras cosas. El resto, no sé, satisfactoria la respuesta que se daba en ese pleno. Yo creo que sí. Que conocemos por vuestras valoraciones y demás. Uh-huh. Bien, madre mía, cuántos temas tenemos todavía y qué poquito también tiempo. Resaltar de que, bueno, pues en ese pleno, en ese último pleno, pues precisamente la toma de posesión del nuevo concejal del Partido Popular, de Rafa Ruiz. Por lo tanto, que de aquí pues le damos la enhorabuena y la bienvenida también de Desayunos Solo Radio, la bienvenida al Ayuntamiento. ¿Nos daréis algún día la oportunidad de tenerle en este programa? Pues sí, por supuesto. Bien, pues será buen momento. Sí, eso nos sumamos todos a la enhorabuena, Rafa. Además, de aquí la enhorabuena de todos. Lo hicimos en el día. Pero bueno, que era. Y ella se la había dado antes porque lo había visto antes por calle. Muy bien. A ver, dos asuntos y ya os dejo el resto del tiempo por si queréis vosotros sacar algún tema que os interese de forma especial. Uno de ellos, mañana miércoles, escuchábamos al alcalde de Ellín, Ramón García, hablarnos de una reunión de la Junta Local de Seguridad por problemas, hemos hablado de ellos en varias ocasiones, en la zona de la calle Molinos y Barajas, la zona del Colegial y demás, y bueno, pues una reunión donde va a asistir el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, un problema que se quiere atajar pero todavía no se ha conseguido atajar. Sobre este asunto, ¿qué nos comentáis? ¿Yo qué te voy a decir? Yo te voy a decir que precisamente Ramón García, que tanto criticó al gobierno del Partido Popular con el tema del barrio del Calvario, de que no hacíamos nada, porque es que lo hizo día tras otro durante toda la legislatura, precisamente haya tenido que, iba a decir, recular y irse al delegado de gobierno para decirle qué pasa con este tema, supuesto que el otro día confesaba textualmente de que no puede hacer nada. Entonces, bueno, es una manera de tirar las cartas fuera y quitarse responsabilidades en el tema del Calvario, que no ha podido solucionar en el año y medio después de las comisiones de trabajo que ha realizado, que han tenido, que no ha podido sacar adelante nada en absoluto. Y bueno, pues recordarle simplemente eso, de que estuvo toda una legislatura diciendo que estábamos, el equipo de gobierno del Partido Popular, estábamos sin hacer nada, criticándolo, y ahora pues en poco tiempo él ha dado marcha atrás diciendo que no puede solucionar los problemas que allí pasan, y ha tenido que echar mano pues a comentárselo al delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, pues decir precisamente que el tema ahí está, que se ha reclamado, que nosotros lo teníamos, que estaba ahí en Ellín y que sigue estando ese gran problema. No hace mucho, hace 2 plenos, denunciábamos precisamente otra vez que no podía subir el autobús porque le tiraban piedras. No se había restablecido el que subiese hasta arriba el autobús precisamente por ese malestar que había entre los vecinos por
algunos ciudadanos que viven allí por la tirada de piedras, por los insultos, por las peleas y demás. Bueno, pues eso que tanto nos criticó, que estábamos quietos ante esa pasividad que teníamos durante todo ese tiempo, pues ahora precisamente se ha dado cuenta de que pues el equipo de gobierno de ahora también tiene ese grave problema y pide socorro precisamente al delegado de gobierno. Pues una vez más tenemos que discrepar, es todo lo contrario, precisamente porque el alcalde Ramón García y el equipo de gobierno entero está comprometido con el tema del Calvario, es por lo que se está teniendo que poner las pilas la delegación del gobierno, que al final es la que en materia de seguridad tiene las competencias y es la que tenía que haber actuado desde hace mucho tiempo. Tanto el tema de la seguridad ciudadana y la protección de los bienes materiales como el tema de los delitos que se puedan cometer allí, porque la policía local tiene, como todos sabemos, unas competencias limitadas en el tema de seguridad. Puede actuar en determinados momentos, pero no es la encargada de velar por lo que es la seguridad en la conducta delictual o de delitos o faltas que pueda existir en la zona. De todas formas, hay que recordar que en el Calvario se han hecho diversas actuaciones, además de crear la comisión específica y el plan específico para el Calvario Rivera. Se han realizado actuaciones a través de los planes de empleo y de los servicios sociales. De hecho, ya que eso me lo sé, porque los llevaba yo los planes de empleo, al menos la solicitud, aunque luego la ejecución la lleva cada servicio, hay que decirle que se ha hecho tanto planes de obras y servicios en el Calvario, como es el arreglo que se estaba haciendo en la zona de las antiguas aulas que había allí para habilitarlo como centro social, como la presencia de un trabajador social específico que ha estado 6 meses con los temas del comedor, que desde la Concejalía de Educación, es decir, que se han hecho un montón de actuaciones en el barrio. Y se van a seguir haciendo, o sea, eso lo tenemos claro, que la continuidad de este equipo de gobierno es seguir actuando y por el barrio. No vamos a cejar en el empeño porque desde la delegación del gobierno no se actúe como se tiene que actuar. De hecho, lo que dijo el alcalde muy claramente el día de la policía, en la propia discurso en la fiesta de la policía, es que este alcalde y este equipo de gobierno no va a dejar abandonado el barrio del Calvario como se hicieron en otras legislaturas, y que precisamente lo que iba a hacer es luchar porque efectivamente las fuerzas de seguridad del Estado, que son las que tienen la competencia en la materia, como decíamos, de la seguridad ciudadana, actúen. Y si tenía que ir a Toledo a ver al delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, iba a ir a verlo. De hecho, ¿cómo sería la cosa que al día siguiente el delegado del gobierno, que seguramente ni se acordaba de este tema, tuvo que salir al paso porque lo había puesto en un brete el alcalde Ramón García? Esa es la pura realidad, no al revés como ha intentado Manolo astutamente, eso sí, darle la vuelta a la tortilla. No es verdad, pero bueno, lo dejamos ahí. José Manuel, María Jesús, algo sobre este tema, y si no... Evidentemente, quiero decir, este tema ya salió digamos, durante las elecciones. Es muy importante, es un tema de seguridad y evidentemente pues tienen que estar los que pueden resolverlo, porque por mucho que tengamos buen rollismo y que vayamos con la mayor intención, o sea, si finalmente es un tema de seguridad, pues tienen que intervenir los que tienen que intervenir. Lo que sí que me gustaría es que a partir de ahora, no sé, empecemos a considerar cómo darle la vuelta al Calvario. O sea, no guetificarlo. O sea, a mí se me acusó de que lo estaba guetificando y yo no quiero hacer eso. Es más, yo quiero que se integre como ha estado toda la vida. Me acuerdo cuando yo era pequeña, pues se paseaba por allí sin ningún problema. Se llamaban las cuevas, se sabía que había gitanos, pero yo siempre pasaba sin ningún miedo, sin ningún temor por ese sitio. Ahora es imposible. Y eso es lo que tenemos que incorporarlo allí lo antes posible. ¿Os acordáis de una iniciativa que hice, creo que el primer mes, de intentar subir, al final subimos 4 nada más, a la plataforma del Calvario? Bueno, ahora empieza a hacer frío y es un poco más duro, pero yo creo que en la medida que los que estamos aquí nos comprometamos a recuperarlo, a seguir haciendo acciones, aunque sean simbólicas de esa recuperación,
de subir al Calvario no solo con los tambores, sino decir, pues nada, pues quedamos una tarde los concejales o una tarde-noche y subimos al Calvario, arriba a la plataforma. Sí, yo estoy dispuesto otra vez a hacerlo para ir recuperando ese espacio. Yo insisto, o sea, la única manera de recuperar un espacio es entrar en él, no es irse de él. Bueno, y hay más cosas, porque si estuviese aquí Emilio podría contar todas las cosas que van dentro del plan del Calvario y que se están realizando. Creo que hace poco salió también que se ha empezado una especie de curso sobre conocimientos de electricidad para los chavales de la zona. Creo que hemos tenido monitores deportivos para actividades extraescolares en los colegios de la zona que antes no había, y se están haciendo una serie de medidas y actuaciones. Y quiero anunciar también que tenemos en mente avanzar en este tema. Ahora van a ser otra vez las jornadas sobre el Calvario y Ribera que tuvimos el año pasado, y que ahora una nueva edición de esas jornadas donde se van a poder elevar propuestas, y creo que esta semana mismo vamos a viajar, Emilio y yo, el arquitecta municipal, a Murcia para conocer otras realidades también de lo que se está haciendo con otros barrios similares, como hemos visto o como vimos en esas jornadas del año pasado, la experiencia de las 600. Estamos hablando también con ellos, con la experiencia de Albacete, de cómo se han ido, no solo en lo que es el trabajo de los trabajadores sociales o el trabajo con la gente, sino también cómo se abre los barrios en materia urbanística a evitar lo que decía María Jesús, que exista esa barrera o esa especie de corte donde aquí empieza un barrio y aquí empieza el resto del pueblo. Como lo han hecho en otros sitios, es también una buena experiencia que nos puede servir de cara al futuro y de cara a los medios que tengamos, poder hacerlo aquí. Claro, este es un problema que se da iba a decir en todas las ciudades españolas, pero en casi todas, ¿no? Por no decir todas. Sí. Y el saber cómo se ha actuado en otros lugares, pues igual puede ayudarnos mucho. De todas formas, aquí, también remitiéndome lo primero que has dicho, Manolo, ¿no? No podemos transmitir en ningún momento la sensación de que esto se puede erradicar de un plumazo, de que el delegado de gobierno va a venir porque Ramón no puede erradicar o hacer seguro el Calvario de un solo plumazo. Estamos hablando de que todas las actuaciones que aquí se han comentado van orientadas a conseguir una mejora del Calvario, pero que son proyectos a largo plazo, siempre a largo plazo. Lo que es necesario es que en las próximas elecciones no haya un cambio de gobierno y estos proyectos se queden en papel mojado, porque entonces si las dejamos entonces es cuando son contraproducentes, ¿no? Porque además a todos los problemas ya existentes añádele multiplicar la sensación de abandono, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no se puede solucionar de un día para otro, y hay que trabajar y hay que hacer muchísimas cosas, y vuelvo a repetir, es un proyecto a largo plazo en el que hay que tener sobre todo constancia y paciencia, ¿no? Pues todas estas actuaciones, lo de la mesa que se va a convocar otra vez de Calvario, yo he estado también en alguna de las reuniones, y los concejales de Izquierda Unida también, y se han elevado propuestas, y muchas de ellas se están llevando a cabo, y también estamos echando una mano a algún colectivo de la zona. Es decir, yo creo que el objetivo de todos, creo que todos queremos por igual, y es conseguir pues lo mejor para este barrio, el donde poco a poco, y evidentemente tiene que ser poco a poco, no se puede hacer de hoy para mañana, y se necesita un tiempo a largo plazo para ir limando esas asperezas que pueden haber o que puedan surgir día a día. Y pienso que entre todos, y es trabajo de todos, y donde nosotros también nos sumamos y queremos estar ahí apoyando precisamente todo lo positivo que pueda haber en este tema, pues el Partido Popular va a estar abierto y para trabajar en pos de eso, de que este barrio pues no sea un barrio marginal, donde sea un barrio integrado precisamente a lo que es Ellín. Y bueno, pues estaremos ahí y tendemos la mano siempre para poder colaborar, y siempre lo haremos así, porque no puede ser de otra manera. Lo mejor para el barrio de Calvario es lo mejor también para el resto de la ciudadanía, para el resto de Ellín y toda la comarca, claro que sí. Bueno, un tema más y yo ya lo dejo, y unos minutitos por si queréis añadir algo más. Pero, en fin, ahí estaban los datos del desempleo. Si no recuerdo más, 291 personas más en las cifras de octubre. Una valoración, supongo, negativa por parte de todos, ¿no? Pues sí. Yo creo que estaremos todos de acuerdo. La verdad es que cifras que no son
alentadoras, que bueno, que tenemos que procurar de que no sigan apareciendo cifras como esta en los meses sucesivos. Sabemos que es un número elevado, en un mes, no sé, creo que el mes de octubre pues ha surgido, no sé si es que se han acabado planes de empleo, si es que tal, pero bueno, pues la verdad es que alarmante sí es ese gran número de parados que ha subido precisamente las listas, o sea, el número de parados en el GIN. Por lo tanto, preocupante, y creo que lo miramos todos con ese cariño para que en lo sucesivo podamos, pues no sé, restar ese número de personas que puedan sumarse a estas listas como ha sido este mes, ¿no? Sí, los datos son malos. Sí que es verdad que ha coincidido el fin de algunos contratos de los planes de empleo, el fin de algunas campañas agrícolas, como pues, no solo de aquí, sino de la comarca, como puede ser la vendimia y demás, y otras de recogida de fruta que acaban en esta época, porque donde más se ha producido el aumento del paro es en la agricultura, me parece que eran 99 personas, y luego en el sector servicios, donde también puede haber influido pues el fin de lo que son las fiestas y demás, tanto de la feria como que se alargue un poco por San Rafael y tal, en temas de hostelería y demás, que puede haber habido gente que ha perdido su empleo. A mí me preocupa, siempre lo digo, yo siempre miro los datos de la industria, y la industria también, que en los meses anteriores había aumentado un poquito la generación de empleo y había descendido el paro. En este mes también ha aumentado el paro. A mí siempre que aumenta el paro en la industria es porque la estabilidad, porque puedes entender que hay otros sectores, como decíamos, con la agricultura, los servicios, que son más inestables, pero la industria debería ser un sector estable, y ha aumentado también el paro en la industria. Yo creo que la situación es preocupante a nivel no solo local, sino a nivel nacional, porque estamos creando, como decían los sindicatos, en muchos casos empleos precarios que duran poco tiempo, que son contratos temporales, que son contratos a veces de horas, que el descenso que se produce en un mes, al mes siguiente no se fomenta la estabilidad en el empleo. Y una de las cosas que a lo mejor tiene que afrontar también el gobierno del Partido Popular a nivel nacional es ver qué se hace con la reforma laboral, porque lógicamente ahora, al no tener la mayoría absoluta, puede haber cambios en ese aspecto. Creo que esto lo he comentado muchas veces, o sea, tenemos un problema endémico. O sea, lo que no puede ser es que creemos, que el ayuntamiento sea el regulador de empleo. O sea, a día de hoy, si mañana nos conceden un plan de empleo de 500, vamos a poner un ejemplo, estaríamos contentos porque hemos mejorado el paro en 500 personas, pero eso no es verdad. Eso es más y más y más precariedad en el empleo. Entonces, hay que darle una vuelta radical precisamente a toda la estructura económica de GIN. O sea, hemos de pensar mucho más para poder traer esa industria. Yo ya no hablo de la industria como entendemos o como hemos entendido ahora, de mano de obra, sino de industria digamos más intelectual, más la industria del conocimiento. O sea, hemos de conseguir traernos aquí alguna industria que realmente no dependa de la estacionalidad y no dependa de que si los chinos o los hindúes bajan o mejoran sus ratios y entonces se nos vuelve a ir para allá. Y eso es lo que hemos de pensar. Ahora mismo, cada vez que nos comparamos, siempre dicen que si los nórdicos, los nórdicos ya no tienen industrias pesadas, salvo unas poquitas de camiones, unas poquitas de coches que también están en España, o sea que nosotros, pero fundamentalmente lo que se dedican es a trabajar con la cabeza, industria del conocimiento, y esa no se va de los territorios. Hemos de pensar mucho más en eso. Y a mí me gustaría no dejar pasar la oportunidad para hablar de una cosa. Cuando se habla del paro y cuando se habla de la precariedad en el empleo, realmente no se está diciendo toda la verdad. Y os digo una cosa, hasta ahora se dice que tenemos trabajadores pobres. Eso no es del todo cierto. Lo que realmente tenemos es trabajadoras muy, muy pobres y trabajadores menos ricos, que una vez promediado nos saca con trabajadores
pobres, el promedio. Os voy a dar un dato, porque creo que ese dato es relevante. Es un dato macro, no está aquí, pero lo podemos averiguar. Ahora mismo, en la encuesta salarial, resulta que el mayor porcentaje de trabajadoras mujeres, su salario es inferior al salario mínimo interprofesional. El 15,5% de las mujeres ganan menos de 622 euros. De 622 euros. No de 1.000 euros ni de 800, de 622 del salario mínimo. Pero lo más sorprendente es dónde está el porcentaje mayor de trabajadores, y digo trabajadores, ya sabéis, trabajadores en este caso del sexo masculino, hombres. ¿En qué porcentaje está? ¿En los 1.000 euros? ¿En los 2.000? Pues no. Milagrosamente o sorprendentemente, el porcentaje de trabajadores o el porcentaje mayor de trabajadores hombres se da en salarios superiores a la base máxima de cotización. El 13,1% de los trabajadores hombres de este país ganan más de 350 y tantos euros, no me acuerdo cuánto es la base. El porcentaje más alto de trabajadores hombres ganan más de la base máxima de cotización. Claro, cuando tú lo promedias, te sale un promedio efectivamente bastante de pobre, pero porque se está promediando con salarios extremadamente bajos de las mujeres. Más de 2 millones de mujeres trabajadoras ganan menos de 622 euros. Eso evidentemente es una locura. ¿Por qué se produce esos salarios? Tú dices, no, bueno, pues son trabajadoras, mujeres trabajadoras, yo qué sé, en la limpieza, que son muy dignas. Pues no. Ahí hay médicas, hay doctoras, ahí hay enfermeras, pero claro, si alguien solo puede trabajar, yo qué sé, 2, 3, 4 meses al año, pues su promedio es bastante bajo. O si va de contratos de un día, de 2 días, de 3 días, su promedio es bastante bajo. Ahí hay funcionarias no, asimiladas a funcionarias, ganando menos de 622 euros al mes, de salario promedio. Porque claro, si trabajan 2 meses y ganan 1.000 y pico euros, y después vamos a ver lo que trabaja el resto del año, ¿sabes? Entonces, es muy grave la situación económica. Te corto un momento. Y dependientas que trabajan 10 o 12 horas y tienen la seguridad social y tienen contrato de media jornada. Eso es una locura, eso es una locura. Eso es una verdadera locura y eso está en todo. Que la mayoría de los casos son mujeres. Por supuesto que sí. En el pequeño comercio son mujeres. O sea, entonces, ese es el tema. La estructura salarial no solo que es precaria, sino que la precariedad está todavía más sesgada hacia las mujeres, ¿no? Eso es importante decirlo hoy, es importante decirlo este mes, porque si os quiero recordar que el día 25 es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. ¿Qué mayor violencia que ganar 622 euros? ¿Qué mayor violencia es esa? Eso es terrible, o sea, eso es verdaderamente terrible. O sea, y no olvidemos que la violencia ejercida contra la mujer por el hecho de serlo, es la parte final de la desigualdad. Y cuanta más desigualdad hay, mayor violencia se ejerce. Yo lo dejo aquí y así he aprovechado mi minuto. José Manuel. Vamos a ver, vamos por partes, porque se ha puesto aquí sobre la mesa mucha información. Por un lado, por supuesto que estas cifras de paro son devastadoras y son inasumibles. Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero es que es cierto, son inasumibles. Por parte, quiero también sacarlo a colación por lo que se ha comentado aquí, de que el ayuntamiento pues puede favorecer las condiciones para la creación de empleo, pero no puede ser el garante directo del empleo. Obviamente, los planes que se están llevando a cabo suponen un alivio para muchas familias, pero desde luego que nuestro esfuerzo principal tiene que estar encaminado a lo que es crear un empleo estable. Y como comentabas tú, Juan Antonio, en cuanto a la industria, bueno, sabes, tú además trabajas muy de cerca con el concejal de industria, en este caso Javier Morcillo, que los esfuerzos que se están haciendo para lo que es asentar una base industrial en nuestra ciudad son bastante grandes. En cuanto a lo que en cuanto a la asignación de las parcelas de Polígono de la Fuente y una serie de reglamentos que se están llevando a cabo, la cuestión es que se están creando las condiciones, pero todavía tienen que dar su fruto, ¿no? Esperamos que todos estos esfuerzos que se realizan pues resulten en la creación de empresas que tengan una creación de puestos de trabajo estable e importante, ¿no? Y por otro lado, pues también quería
siguiendo el hilo también de tus palabras, estamos ya mucho tiempo denunciando que la precariedad laboral que propició la última reforma del Partido Popular es sangrante, y esa precariedad laboral no solamente se refleja en salarios más bajos y en pérdida de derechos, sino también en la creación de unos puestos de trabajo muchísimo más inestables. Es decir, cualquier variación, cualquier plumazo se lleva por delante un montón de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque obreros, empleados, perdón, me he equivocado, me ha salido ahí la vena. Sí. Dados de alta 2 horas, 3 horas semanales, incluso mensuales, son gente a la que ya de entrada se le está diciendo que es perfectamente prescindible, y de un día para otro se convierten en prescinden de ellas, ¿no? Por supuesto que esa reforma laboral, bueno, vamos a pasar de puntillas sobre las últimas declaraciones del presidente de la COE en cuanto a lo que decías tú. ¿Cómo mola el amigo del presidente? Le he pasado a José Aurelio ¿sabes lo que pasa? Un vídeo. Por cierto, el presidente de la COE es también presidente de nuestra FEDA, y lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí, y después se pregunta por qué las mujeres empresarias los hemos salido de FEDA, que nunca estuvimos dentro, ¿no? Pero con esas declaraciones no podemos estar dentro. Pero un presidente que dice esas cosas, sus socios, sea quien sea, deberían ponerlo en su sitio. Sí. Sean las diferentes asociaciones regionales o provinciales, o alguien le tendría que decir: usted no nos representa. Digo yo. Sí. Este hombre está anclado en el siglo XIX o más para atrás. Sí. Si lo hubiese dicho un obispo, tampoco nos hubiésemos llevado las manos a la cabeza. No mucho, no. Pero bueno, pero que al final parece ser que acabamos con que de las palabras se desprende, de las palabras que dice José, se desprende de que el Partido Popular es el culpable de todo. O sea, terminamos hablando de que el Partido Popular, sí, porque la reforma del Partido Popular, vamos a ver, el empleo está como está. Sí. Y no es por culpa del Partido Popular, no es por culpa de nadie, está como está, y lo que tenemos que hacer es intentar mejorarlo en todos los sentidos. Por supuesto. Entonces, no es momento, porque es que yo creo que aprovechamos el tema para decir que el Partido Popular, y perdona que te lo diga, Jorge, pero es que ya acabamos, tú acabas diciendo que el Partido Popular, aquí mi colega acaba hablando del Partido Popular, y ya cuando me ha dejado antes de que las elecciones no las ha ganado Cospedal, no las ganó en la región Cospedal, ya por eso me quedo helado. Pero te repito que no está gobernando. No, el que no está gobernando, te he dicho, le anda el ministerio que sobraron. Bueno, pues ya está, estará como está y está donde está. Pero que ganó las elecciones lo tienes que tener clarísimo, que ganó las elecciones en Castilla-La Mancha. Entonces lo que quiero decir es que, vamos a ver, hagamos todo lo posible por mejorar el empleo, hagamos todo lo posible, o las reformas que se tengan que hacer para que esto sea una realidad, y de una vez por todas los empleos sean lo menos precario posible, lo mejor para todas las familias, para todos los... Pero basta ya de meterse con el Partido Popular. Bueno, pues por culpa del Partido Popular se nos ha acabado el tiempo. Muy bien, dale. Bueno, venga, pues nada. Una ronda de despedida. No sé si hay alguna cosita así que queráis en un minutillo resaltar, y lo dejamos ya si os apetece para el próximo programa. María Jesús, ronda de despedida. Bueno, yo creo que en lo que... Sin enrollarte, María Jesús. No, pero ya lo he dejado claro. Recordar que este mes lo que... Bueno, no es que se celebre, porque la violencia no es algo que se tenga que celebrar, pero que es importante dedicarle días para ver cuáles son los verdaderos problemas, ¿no? Y ese es un problema muy grande, pero no solo... O sea, la violencia es económica, mucho más que física. La violencia física es lo que sale al final. Pero yo creo que esos datos... Y aquí yo creo que... Bueno, me pongo a disposición, en este caso, de José Aurelio, a avanzar o profundizar un poco más en esas desigualdades, aprovechando este mes. Y si queréis hacemos un monográfico sobre eso. Realmente me fastidia muchísimo tener que hacer conferencias y charlas fuera de GIN y no hacer ninguna aquí, como le he pasado ahora un momento a José Aurelio sobre una que tuvimos en Asturias. Ahora le he hecho un vistacillo, es que no puedo estar en tantos sitios. Ya, por supuesto. Pero que me refiero que me ponga a vuestra disposición para explicar todas esas cosas, y para explicar desde la serenidad y desde los números
el drama o el monstruo de la desigualdad. José Manuel. Bueno, me he quedado un poco a medio hace un momento, también hablando, sí que me sumo a las palabras de María Jesús de rechazo y de trabajar por la igualdad a toda costa. Es decir, es una máxima que no se nos tiene que pasar que no se nos tiene que ir de la cabeza ninguno en ningún momento. Es decir, cualquier esfuerzo que hagamos para conseguir mayores tasas de igualdad es poco, es pequeño, ¿no? Y sobre todo, bueno, lo decías al hilo al principio de la situación laboral, en este caso de las mujeres, y seguimos con la celebración del Día contra la Violencia de la Mujer. Vuelvo a repetir, además lo voy a decir tantas veces como haga falta, cualquier esfuerzo que se haga para conseguir igualdad o para reducir a cero la violencia contra las mujeres es pequeño. Y bueno, en otro orden de cosas, si me permitís que haga un cambio de tema tan brusco, bueno, referirme en este caso también al trabajo que se ha realizado desde la concejalía y que también se presentó en rueda de prensa recientemente, bueno, tanto presentando la financiación que van a tener las luces de Navidad como una serie de proyectos, en este caso la Feria Celebra y otra vez el Black Friday, concurso de escaparate. Es decir, creo que es de FEDA, ¿no? De esos tan igualitarios que hemos hablado. No hay más comentarios. Pero no se puede. Vamos a ver. En este caso, me consta que Javier trabaja y hace caso a todas las asociaciones. Ya sé que es ¿vale? por allí, pero por lo tanto, hay que apoyar. No hay que ser tan. Sí, en este caso también se escucha lo que se tenga que decir en las mesas de comercio a Peche, a H, ¿no? A Mede. Peche ya no existe. Sí, ya. ¿La Peche no existe? Bueno, sí existe, pero que no está flojo la cosa. Pero bueno, en cualquier caso, se les escucha, ¿no? Y son partícipes y tampoco se puede vetar a FEDA. No, ¿vale? Si yo no digo vetar, ¿no? Es que con declaraciones de esas yo espero que el presidente de FEDA de aquí desmienta públicamente en una rueda de prensa con todo lo que dijo el presidente de la COE. Y se lo pido, por favor, desde estos micrófonos. Bien, pues le haremos, muy bien. Le haremos llegar la petición. Bien, Manuel. Pues nada, nosotros decir con el tema que dice María Jesús del próximo día 25, ¿no? Nosotros vamos a apoyar también ese proyecto, ese caminar de la mano con los demás grupos políticos. Y nada, pues la verdad es que el tiempo se nos queda corto, no nos hemos dado cuenta y son las 10:15 y la verdad es que con los temas que quedan pendientes, bueno, pues me imagino que seguirán la semana que viene. Hemos tenido que refundir 2 programas en uno. Claro, porque el martes pasado no hubo programa y aún así, pues aún quedan alguna cosita pendiente. No se ha hablado nada de San Rafael. Que ha quedado ahí pendiente, pero bueno, creo que en sucesivos, si no pasa nada, pues traten temas que son de interés general, de interés de Ellín y de interés de los ciudadanos. Por lo tanto, dar las gracias otra vez a Solo Radio por el estar aquí en esta tertulia, donde todos los grupos municipales nos encontramos y buenos días. La semana que viene vamos a empezar a las 6 de la mañana. Juan Antonio. Yo como has dicho que nos preparásemos un tema, me voy a preparar el tema Messi, si es el mejor de la historia o el mejor de la historia 2 veces, no. Que nada, pues simplemente añadir que dentro de las políticas de igualdad y de fomento del empleo, os mandé el otro día la nota de prensa sobre el tema del convenio con Asprona, que ya ha empezado la trabajadora, precisamente es una mujer, la chica que está haciendo sus prácticas en el Ayuntamiento de Ellín, y que estos son los pasos que tenemos que dar para esa igualdad, por lo menos facilitar y procurar que la gente tenga oportunidades. Muchas gracias. Muy bien, pues no hay tiempo para más. Hasta aquí llegamos en los desayunos de Solo Radio. Un placer. Y el martes que viene seguimos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio. Gracias también, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, a los que se han animado a participar, a los que simplemente habéis escuchado. Si lo están haciendo en directo, 21 minutos sobre las 10 de la mañana, ya saben que tienen la repetición en torno a las 2, por si se han perdido alguna parte y les ha resultado interesante lo que han escuchado. Han sido muchos los temas que hemos tratado hoy con nuestros invitados. Finalizamos aquí, gracias, y nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones.
En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.